Me llamo señora Natalie Watson y tengo 29 años. Vivo en un pequeño departamento con mi esposo. Hemos estado casados durante 3 años y, en general, nos llevamos bien. Sin embargo, en los últimos años, he empezado a sentirme infeliz, no solo con mi esposo, sino también con sus padres. Él tiene una relación cercana con ellos y visitamos su casa aproximadamente una vez a la semana. Al principio, pensé que era bonito lo mucho que le importaban sus padres, pero pronto, cada vez que iba a su casa, me preguntaban, Natalie, ¿cuándo vas a dejar tu trabajo? El trabajo de una mujer es cuidar del hogar. Poco a poco, comencé a no disfrutar de estas visitas. Disfruto mucho de mi trabajo y quiero seguir trabajando mientras pueda. Ya le había dicho a mi esposo esto antes de casarnos. Sin embargo, cada vez que sus padres hacían esos comentarios, él no decía ni una palabra o ni siquiera me miraba, como si no le concerniera. Con el tiempo, empecé a temer ir a casa de sus padres. A veces, le sugería a mi esposo, ¿por qué no vas solo? Pero él siempre insistía, mis padres también quieren verte, y me hacía ir con él. Eventualmente, dejé de intentar discutir. No quería mencionar cómo las palabras de sus padres me molestaban, ya que podría herir sus sentimientos. Así que cada vez, solo sonreía e ignoraba sus comentarios. Lo que más me molestaba, sin embargo, era cuando preguntaban, ¿por qué no tienes un hijo todavía? Me gustan los niños y me encantaría tener uno, pero no es algo que pueda suceder de inmediato solo porque lo queramos. No entendía por qué esperaban que tuviéramos un hijo solo por su bienestar, y honestamente, deseaba que me dejaran en paz. Hablé con mi esposo al respecto, pero él simplemente lo ignoró, diciendo, no te preocupes por eso, solo estás pensando demasiado. A medida que mi frustración aumentaba debido a su falta de apoyo, mi suegra dijo algo que no pude ignorar. Ella preguntó, ¿eres infértil? ¿Es por eso que no has tenido un hijo? Mi suegro también me miró como si hubiera hecho algo malo y preguntó, ¿escondiste tu infertilidad y te casaste con nuestro hijo? No pude contenerme más. Siempre había logrado sonreír a través de sus comentarios, pero esta vez finalmente respondí, iré a un tratamiento de infertilidad si eso es lo que quieren, pero a cambio, ¿pueden prometer no volver a mencionar esto? Me sorprendieron mis propias palabras, dándome cuenta de cuánto estrés había estado acumulando. Luego, por primera vez, mi esposo finalmente habló. Mi esposo le dijo a sus padres con firmeza, no creo que necesitemos tratamientos de fertilidad. Aún somos jóvenes y no hay necesidad de apresurarnos. Los tratamientos de fertilidad son costosos, y quiero que disfrutemos nuestro tiempo como pareja. En ese momento, tomé sus palabras como si estuviera pensando en mí y en cómo me sentía. Un día de semana, tomé un día libre del trabajo y fui a ver a un ginecólogo. Aunque los padres de mi esposo habían estado presionándonos menos sobre tener un hijo, aún quería saber con certeza si tenía problemas de fertilidad. Pensé en discutirlo con mi esposo, pero él siempre se ponía de mal humor cada vez que mencionaba los tratamientos de fertilidad, así que decidí ir al chequeo por mi cuenta. El examen fue más rápido de lo que esperaba, y programé una cita de seguimiento para la próxima semana para los resultados. Al salir, hice contacto visual con una mujer embarazada en la sala de espera. Reconocí su rostro de inmediato, era Clara, mi compañera de clase de la primaria y la secundaria. Ella también me reconoció y vino a saludarme. Clara estaba embarazada de 9 meses, y su barriga era grande. Como acaba de hacerse su chequeo, decidí acompañarla a casa. Descubrí que su casa estaba cerca de la mía, y me sorprendió aún más saber que su esposo trabajaba en la misma empresa que el mío. Mientras poníamos al día nuestras vidas y compartíamos recuerdos, mis ojos seguían desviándose hacia su barriga. Dándose cuenta, Clara preguntó, ¿quieres tocarla? ¿Está bien?, pregunté, y ella respondió, por supuesto. Toqué suavemente su barriga, recordando lo delgada y en forma que solía estar Clara. Ahora su cuerpo era tan diferente, y me asombraba la idea de un bebé creciendo dentro de ella. Mientras mantenía mi mano allí, de repente sentí un ligero movimiento. Miré hacia arriba, sorprendida. ¿Acaba de...? Sí, dijo ella con una sonrisa. Comenzó a moverse recientemente. Eso es increíble. Sí, coincidió ella. Mientras Clara acariciaba felizmente su barriga, parecía una verdadera madre. Sin pensarlo, dije, tengo envidia, pero luego me di cuenta de que podría haber sonado inapropiado, así que rápidamente miré hacia otro lado. Clara, siendo sensible a las emociones, notó mi reacción y preguntó, ¿malinterpreté algo? Lo siento, pero, ¿sucedió algo? Dudé, pero sabía que no podía ocultar mis sentimientos de Clara, así que le hablé sobre mis suegros y su presión sobre tener hijos.
Una vez que comencé a hablar, no pude detenerme. Terminé compartiendo todo, incluso sobre la prueba de fertilidad que hice ese día. Me preocupaba haber dicho demasiado, pero el estrés que había estado sintiendo me hizo sentir bien al compartir. Creo que solo necesitaba a alguien que escuchara mis frustraciones de los últimos años. Mientras hablaba, Clara solo asentía y escuchaba en silencio. Después de que terminé, ella dijo: «Has estado reprimiéndote durante tanto tiempo. Lo has manejado bien. Si fuera yo, no creo que pudiera haberme contenido y habría cortado la relación con mis suegros». Asentí, dándome cuenta de cuánto estrés había acumulado. Me siento un poco aliviada después de hablar contigo, Clara. Al menos mi esposo está a mi lado, lo cual es un pequeño consuelo. Dije esto con una ligera risa, pero Clara parecía tensa. Confundida por su expresión, la llamé por su nombre. Después de un momento de duda, ella habló: «Es sobre tu esposo. Puede que quieras mantener los resultados de la prueba para ti por ahora». Parpadeé, sorprendida por sus palabras. «¿Por qué dices eso?», le pregunté directamente. Entonces Clara compartió algo impactante que no pude comprender del todo. De alguna manera llegué a casa, sintiéndome inestable mientras caminaba. Una vez en casa, me senté en el sofá, pensando en lo que Clara había dicho. No quería creerlo, pero tampoco podía imaginar que estuviera mintiendo. Había estado sintiéndome incómoda con el comportamiento de mi esposo últimamente. Si lo que Clara dijo era cierto, no podría perdonarlo. Decidí averiguar la verdad. Mi esposo y yo estábamos visitando a mis suegros después de mucho tiempo, mientras mi esposo y sus padres tomaban té y bocadillos. De repente, mi suegra preguntó: «Entonces, ¿cuándo vas a dejar tu trabajo, Natalie?». Antes, habría dicho: «No tengo planes de dejarlo todavía», pero esta vez respondí: «Supongo que dejaré el trabajo cuando tengamos un hijo». Mi suegra parpadeó y dijo: «Bueno, finalmente has decidido tener un hijo». Mi suegro agregó emocionado: «Oh, ¿podré finalmente sostener a un nieto?». Pero mi esposo, después de mirarme, hizo una mueca que decía: «No digas cosas innecesarias». Luego dijo: «Tener un hijo es una bendición, pero no sabemos si sucederá de inmediato». Como esperaba, mi esposo reaccionó justo como pensé que lo haría. Miré a mi esposo y dije: «De hecho, fui al ginecólogo el otro día y obtuve los resultados de mi prueba de infertilidad. Dice que no hay problemas». Antes de que pudiera responder, continué: «También estoy empezando a querer un hijo. Cooperarás por el bien de tus padres, ¿verdad?». Él miró entre los resultados de la prueba y mi cara. Luego se sonrojó y gritó: «No voy a someterme a ningún tratamiento de infertilidad. Tampoco me haré la prueba». Sus padres quedaron sorprendidos por su estallido repentino, y me sentí decepcionada porque me di cuenta de que Clara tenía razón. «Oye, ¿conoces al señor Howard?», pregunté. Él se sorprendió y se preguntó cómo lo sabía. Decidí explicar mientras esperaba su respuesta. «Su esposa es mi amiga. Al parecer, has estado diciendo cosas en el trabajo como: mi esposa es un producto defectuoso que no puede tener hijos por culpa de la infertilidad. Ha abandonado ser mujer y solo se concentra en el trabajo. Soy tan miserable por haberme casado con ella». Lo miré con una mirada fría, algo que nunca había hecho antes. Su boca tembló y se puso a la defensiva. «¿Y qué si es cierto? ¿Quién más querría a alguien como tú?». Al ver a mi esposo furioso, sentí que mis sentimientos por él empezaban a desvanecerse. Me pregunté qué era lo que alguna vez vi en él. Con calma, señalé los resultados de la prueba en la mesa y dije: «Acabo de demostrar que no hay problema conmigo, ¿verdad?». Él permaneció en silencio, así que saqué algo que me había estado molestando. «¿Podría ser que tú eres el que tiene problemas? ¿Es por eso que has estado rechazando tratamientos de infertilidad y pruebas?». En ese momento, mi suegra, que había estado callada, intervino: «No puede ser cierto. Si hay un problema, es contigo». Su rostro se sonrojó mientras agarraba los resultados de la prueba y los rasgaba. Mi esposo parecía sorprendido por las acciones de su madre, pero luego estuvo de acuerdo: «Sí, es cierto. No hay forma de que yo tenga un problema». Ambos empezaron a culparme. Dándome cuenta de que continuar la conversación era inútil, golpeé los papeles del divorcio que tenía preparados sobre la mesa y dije: «Entonces, por favor, divórciame. ¿Por qué no encuentras una esposa mucho mejor que alguien como yo?». Él respondió: «Sí, encontraré una esposa mucho mejor que tú», enojado. Mientras llenaba los papeles del divorcio, sus padres no intentaron detenerlo. Observé sin emoción cómo llenaban los papeles, sintiendo alegría ante la idea de cortar lazos con ellos. Una vez que terminó, rápidamente arrebaté los papeles y dije: «Bueno, entonces, adiós», mientras salía apresuradamente de la casa de mis suegros.
Creí escuchar a alguien llamándome desde atrás, pero lo ignoré y me dirigí directamente al ayuntamiento para presentar los papeles del divorcio. Unos días después, me mudé rápidamente del departamento que habíamos compartido a la vivienda de mi empresa. Dado que yo era la única en el contrato de arrendamiento y ya había preparado este día, la mudanza fue fluida. Empaqué las pertenencias de mi esposo en cajas de cartón y las envié a casa de sus padres con pago contra entrega. Una vez que me acostumbré a la vida en la vivienda de la empresa, recibí una llamada de mi ex esposo. Me pregunté qué quería ahora, así que contesté, pero él gritó de inmediato: ¿por qué presentaste los papeles del divorcio? ¿Por qué no te mudas del departamento? Quería preguntarle por qué sacaba esto a colación ahora. Le expliqué con calma: no digas cosas que no tienen sentido. Estuviste de acuerdo con el divorcio y llenaste los papeles. Yo firmé el contrato de arrendamiento del departamento. Así que, dado que estamos divorciados, me mudé. Ya no es necesario. Pero mi ex esposo no escuchó. Siguió insistiendo: retira el divorcio. No. Vamos a presentar nuevos papeles de matrimonio. ¿Dónde vives ahora? Volvamos a vivir juntos. No pude soportarlo más, así que le dije: está bien, voy a colgar ahora. No me vuelvas a llamar. Intenté finalizar la llamada, pero él amenazó: si no me dices dónde vives, iré a tu empresa. Estaba harta y le dije: tú serás el que tendrá problemas si causas algún inconveniente. Y colgué. Aún así, me preocupaba que realmente pudiera venir a mi empresa. Así que hablé con mi jefe sobre mi ex esposo por si acaso. Ni mi jefe ni yo pensábamos que él haría algo, pero luego causó un escándalo. El guardia de seguridad me dijo que se volvió loco en el vestíbulo de la empresa y tuvieron que llamar a la policía. Me sentía avergonzada y culpable, pero mi compañero de trabajo mostró empatía y dijo que romper con él era la decisión correcta. Más tarde, supe por el esposo de Clara que mi ex esposo entró en pánico cuando se conoció el incidente con la policía en su empresa y trató de hacerme a mí la villana. Sin embargo, el esposo de Clara corrigió la historia y las mentiras que mi ex esposo dijo sobre mí fueron expuestas. Resultó que le costaba mantenerse en la empresa y terminó renunciando. Lo más probable es que mi ex esposo desempleado estuviera de regreso en casa de sus padres, llorando con ellos. Honestamente, aunque suene cruel, pensé que debía ser difícil para sus padres mantener a un hijo que ahora era desempleado y divorciado. Pero eso ya no me importaba, ya que ahora era un extraño para mí. Desde entonces, he estado libre de estrés innecesario y concentrándome en el trabajo. Tengo más tiempo y dinero para gastar libremente. Ocasionalmente visito a Clara para saber cómo está y hacemos planes para consentir a su bebé. A veces, ella lo encuentra divertido y sacude la cabeza ante mí. En cuanto a volver a casarme, no estoy pensando en eso todavía, pero espero que algún día pueda tener una familia feliz propia.